Bien, en la clase de hoy del curso de Programación Lógica de la Universidad de la República vamos a ver un tema que es nuevo dentro de la historia del curso. Este es un curso que tiene muchos años y que hemos ido incorporando, se han ido incorporando temas. Bueno, este es un tema que incorporamos hace un par de años atrás, si bien obviamente la investigación sobre este tema viene de antes, que es el de la programación lógica probabilista. Y en particular de un lenguaje, nos vamos a apoyar en un lenguaje que se llama Prolog, que esencialmente lo que permite hacer es agregarle probabilidades a los hechos y también a las reglas de Prolog, y nos permite de esa forma no solo calcular, responder a consultas que son verdaderas o falsas, sino también calcular probabilidades de asociadas. Y eso es un poquito de lo que vamos a hablar en la clase de hoy, y es un poco de lo que se trata el práctico 10. ¿Okay? Si me permiten compartir pantalla. Bien, si están viendo si no están viendo la pantalla me dicen. Vamos a ver primero de qué se trata esto de la programación probabilista en general. ¿Tá? En general, y bueno, aviso que me voy a basar mucho en la descripción, para la descripción, en un tutorial que dieron Luc Derret y Angelica Kimming, que son parte del equipo que desarrolló Prolog. Voy a tomar como base ese tutorial, que ustedes lo pueden ver en línea, ahí está el link. Y me parece que es muy interesante el que quiera profundizar en el tema. ¿No? Vamos a hablar en general un poco de qué es la programación probabilista. Vamos a hablar algún repasito de probabilidad para ver cómo calculamos ciertas probabilidades, y después vamos a ver cómo Prolog calcula esas probabilidades, o cómo lo hace, o qué es lo que hace, y cuáles son las opciones que tiene sobre la mesa. Sin entrar en profundidad en detalle, ustedes para resolver el práctico van a tener que ir a leer los manuales, la documentación de Prolog, porque hay algunas cosas que no las vamos a mencionar y que van a tener que buscarlas ustedes, pero es muy, muy sencillo y muy intuitivo de usar una vez que uno entiende los conceptos, y abre un mundo que es súper interesante, que es el del razonamiento con incertidumbre, que en mi opinión es un tema que necesariamente se va a poner de moda en los próximos años. Capaz que vemos un poco por qué. Bueno, la programación probabilista es un subcampo de la inteligencia artificial que dice, bueno, en los lenguajes de programación que tenemos, le agregamos primitivas para soportar, para proveer inferencia probabilista y aprendizaje. Ahora vamos a ver un poquito qué es eso. Pero la idea es que nosotros podemos calcular la distribución de cosas, ¿sí? Y hacer inferencia. Es decir, bueno, si tal evento es probable que suceda, tal otro evento que depende del primero va a suceder con cierta probabilidad también, o con cierta distribución de probabilidad. Está apoyado mucho en la probabilidad de la estadística, obviamente está muy relacionado con el aprendizaje estadístico, pero desde una perspectiva más de programación que la perspectiva estadística tradicional, donde uno calcula probabilidades asociadas a grafos, en general, como puede ser las redes bayesianas, que vamos a ver un poquito también ahí. Es decir, desde la programación nos acercamos a buscar la forma de hacer inferencia probabilista. ¿Qué es la inferencia probabilista? Bueno, la inferencia probabilista es eso, es derivar la probabilidad de una o más variables aleatorias, la distribución de probabilidad de una o más variables aleatorias. ¿Ah? Una variable aleatoria es algo que describe un evento y asocia un número. ¿No? Una variable aleatoria, por ejemplo, describe el valor, por ejemplo, Juan tiene tuberculosis, como una función, una variable aleatoria, donde yo, por ejemplo, en el caso Juan tiene tuberculosis, puede tomar valor 1 o 0, ¿tá? Es decir, Juan tiene o Juan no tiene, y queremos conocer su distribución de probabilidad. Una distribución de probabilidad
es una asignación de valores a cada uno de los, una asignación de un número entre 0 y 1 a cada uno de los eventos, que puede indicar diferentes cosas según la interpretación de qué queremos entender como probabilidad. Por ejemplo, el hacer una aproximación que se llama bayesiana, que es una forma de ver la probabilidad, es la certeza que yo tengo sobre un evento. Y es un poco la base de la visión que tenemos acá en esta. Lo que vamos a ver en la clase de hoy es una aproximación bayesiana, es decir, supongan la probabilidad como la certeza que yo tengo de que un evento suceda, ¿no? Hay otras interpretaciones, la interpretación frecuentista de la probabilidad, que capaz que les suene un poco más cercana, es, bueno, ¿qué pasa si este evento sucede? Muchas veces, ¿cuál es el valor que va a tomar? ¿En qué proporción de valores va a tomar de una forma u otra? Como cuando tiene una moneda. Pero en el caso, por ejemplo, de Juan tiene tuberculosis, es difícil verlo desde un punto de vista frecuentista, pero es mucho más fácil verlo como algo, como una medida de la certeza que tenemos, donde yo tengo certeza. Cuando la probabilidad vale 0, yo estoy seguro de que algo no va a suceder. Cuando vale 1, estoy seguro de que va a suceder. Pero en el medio, yo puedo tener diferentes grados de certeza e ir modificando esa certeza de acuerdo a la evidencia. Esa es la aproximación bayesiana. Alguien me está haciendo una pregunta. Me dice, solo para hacerme una idea, si un programa determinista se puede ver como una máquina de estado, entonces un programa probabilístico se puede ver como una cadena de Markov finita. Es un poco más general que eso, pero una cadena de Markov finita lo podrías ver así. Es un poco más general, ahora vamos a ver un poco más de esto. Porque podría haber otros modelos probabilistas. Las cadenas de Markov tienen ciertas características, como por ejemplo que el pasado no importa dado el presente, ¿no? O podrías tener otras cosas más genéricas, pero la idea es que vos podés tener muchos mundos posibles y de eso vamos a hablar ahora. Y después tenemos el aprendizaje. Bueno, si yo tengo una moneda, quiero saber la probabilidad. Yo puedo querer saber la probabilidad de que salga cara. Una cosa muy básica, ¿ok? Y el aprendizaje es, digamos, yo tengo cambio el enunciado. Yo tengo una moneda que sé que con probabilidad 0,7 sale cara, ¿ok? Entonces, quiero saber si la tiro 5 veces, cuál es la probabilidad de que salgan todas caras. Eso es un problema de inferencia a partir de una nueva variable aleatoria, que es la variable de tirar 5 veces la moneda. ¿Cuál es la probabilidad de que salga todas las veces cara? ¿Ok? Pero a mí también me puede interesar aprender a partir de ejemplos cuál es la probabilidad, el parámetro que tiene esa distribución. Es decir, por ejemplo, en el caso de la moneda, cuál es la probabilidad de que salga cara. Aprenderlo a partir de ejemplos, que es el problema del aprendizaje. No sé si alguno de ustedes hizo el curso de aprendizaje automático, pero esencialmente es de lo que se habla en el aprendizaje estadístico. ¿Ok? Entonces, esto se plantea en un marco bastante general, como una pregunta muy importante para la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque fíjense que tradicionalmente la inteligencia artificial era Prolog. Prolog era inteligencia artificial en los años 80, ¿no? Es decir, yo definía una serie de hechos, de reglas de funcionamiento del mundo y hacía inferencia de cosas. Pero ahí no había incertidumbre. En Prolog, hasta la clase de hoy, en todo lo que ustedes vieron, no hay incertidumbre. ¿Ah? Si Juan es el padre de María y María es la madre de José, Juan es el abuelo de José. No hay otra opción. ¿De acuerdo? Toda la inferencia que yo hago es una inferencia lógica. Pero, por otra parte, el mundo tiene un gran componente de incertidumbre. Y todo el aprendizaje estadístico, toda la estadística en general, no la estadística en general y la probabilidad permiten manejar la incertidumbre. La probabilidad es una aproximación matemática a la incertidumbre, a problemas de los que no estoy seguro.
es igual de rigurosa que la otra matemática, que la otra, entre comillas, pero juega con la incertidumbre. Supone que hay incertidumbre en los hechos. Y el aprendizaje es esto que les decía de inferir cosas a partir de los ejemplos. Bueno, una pregunta clave en la inteligencia artificial y que probablemente sea muy clave hacia adelante, sea cómo yo junto estas cosas. ¿Por qué? Porque yo hoy hago mucho aprendizaje, pero no sé si soy tan bueno, no somos tan buenos en la inteligencia artificial razonando arriba de eso. Es decir, sacando conclusiones de hechos nuevos a partir de el aprendizaje. Entonces, bueno, la aproximación que propone Problog es resolver eso. Acá hay ejemplos, ¿no? En esta slide hay ejemplos de, bueno, cómo razonamos con datos relacionales, con la lógica, las bases de datos y la programación. Lo que ustedes principalmente conocen y han visto en la mayoría de la carrera. Lo que aprende en programación 1, en programación 2, aprende este tipo de cosas, si bien creo que en programación 3 ya aprenden cosas como programación probabilista. Por otro lado tenemos todo el mundo de la incertidumbre, la matemática y la estadística, y por el otro lado el aprendizaje. ¿Cómo juntamos eso? Bueno, la propuesta de Problog, bueno, ahora vuelvo acá, la propuesta de Problog es decir, bueno, usemos esto que se llama semántica de distribución, ¿sí? Donde yo tengo programas lógicos y opciones probabilistas, y eso me da una distribución sobre mundos posibles. Es decir, yo no estoy seguro de las cosas que van a pasar, les asigno probabilidad y trato de razonar sobre esa incertidumbre. Y lo que obtengo son distribuciones de probabilidad de las consultas. Lo cual tiene bastante sentido, ¿no? Es decir, en el mundo nos pasa muchísimo eso, lo hacemos todo el tiempo. Todo el tiempo suponemos cosas y a partir de esas suposiciones y a partir de nuestro razonamiento llegamos a conclusiones en las cuales nunca estamos completamente seguros de lo que estamos diciendo. Nos basamos en la probabilidad o en la certeza, si quieren usar el término bayesiano, de lo que creía, más mi capacidad de razonar, y obtengo nuevas afirmaciones o proposiciones de las cuales también estoy más o menos seguro. Eso es lo que está tratando de resolver, y eso puede ser muy importante para cosas como la robótica, o todo el vínculo con el mundo físico, donde la incertidumbre aparece inmediatamente. ¿Okay? Entonces, la propuesta de Problog es que los átomos son variables aleatorias. Y acá hay un ejemplo, por ejemplo, si yo digo, este caso que yo tengo, bueno, si X está estresado, un programa lógico clásico nuestro, ¿no? Yo consulto estrés, ahí lo tengo, que tiene esto acá que tengo acá, ¿no? Ana está estresada, Ana influencia a Bob, Bob influencia a Carl, y mi programa lógico lo que dice es, alguien si está estresado fuma, o si Y influencia a X y Y fuma, entonces X va a fumar. Entonces, cuando yo pregunto con esta base, con estos desechos que tengo, yo pregunto si Ana fuma, y Prolog me dice true, ¿verdad? ¿Por qué? Porque con esta regla yo sé que infiero que si está estresado fuma. Pero también pregunto cuando yo pregunto si Bob fuma, también me dice que true, ¿por qué? Porque Ana influencia a Bob y Ana fuma. Entonces, Bob también va a fumar. ¿Ok? En ese mundo, ahí yo tengo un mundo solo. No hay otra posibilidad. No hay posibilidad de que Anne no fume, porque yo dije que Anne fuma, que Anne está estresada, entonces por mis reglas necesariamente tiene que fumar. Lo que propone Problog es, bueno, no. O lo que propone la Distribution Semantics, que hay varios lenguajes que hablan sobre Distribution Semantics, dicen, bueno, en realidad seamos más parecidos al mundo real, y yo estoy 80% convencido de que Ana está estresada. Y además estoy convencido
en un 60% de que Ana influencia a Bob y en un 20% de que Bob influencia a Carlos. ¿Qué es lo que está diciendo esto? Lo que está diciendo esto que está acá arriba es, Ana está estresada, es true con probabilidad 0,8. Y por supuesto que Ana no esté estresada va a ser true con probabilidad 0,2. Y a partir de ahí yo intento inferir cosas nuevas. Entonces yo quiero saber ahora si Ana fuma. Y si Ana fuma, ¿cuál va a ser la probabilidad de que Ana fume? ¿Se les ocurre cuál va a ser la probabilidad de que Ana fume? Con este programa anotado con probabilidades. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Yo cuando di el curso de programación 3 en realidad era nuevo esto de probabilidad estadística y se dio muy por arriba. Em, Básicamente la pregunta es, ¿esa probabilidad se hace un sorteo para la toma de decisiones en el programa o simplemente se acarrea como una probabilidad hasta el final? Está muy bien eso, está muy bien eso. No, acá vos estás diciendo que esa es la probabilidad. No estás ampliando, digamos. Podés ampliar, podés llegar a ampliar. En Problo se puede determinar a partir de los hechos, pero acá vos le estás asignando una probabilidad al evento, al hecho. Vos decís, esto es 0,8 porque yo sé que es 0,8. Después podés llegar a aprenderlo de los datos, ahora lo vamos a ver a eso, pero en principio vos, y por eso está bueno pensarlo como certeza, es decir, es algo que vos lo das como un hecho. Lo que a vos te interesa es cómo esa probabilidad después se propaga con las reglas. ¿Se entiende? Yo acá tengo un 80% de certeza de que Ana está estresada. Antes eso era 1 o 0. Era o no era. Teníamos true y false. Claro, y el Acá lo que tenemos es resultado continuo, de la ¿no? consulta, que el resultado de la consulta sería también un número entre 0 y 1. Ahora lo vamos a ver, exactamente. Ah, También ok. es una distribución en probabilidad. Exactamente. Esa es justamente la idea. Entonces, si yo quiero saber si Ana fuma, lo que yo sé es que Ana está 0,8 estresada, ¿no? 0,8 estresada, 0,2 no estresada. Acá implícita, la distribución está implícita acá, ¿no? Es decir, si es 0,8 verdadero, obviamente 0,2 falso, porque las probabilidades tienen que sumar 1. Y solo hay dos posibilidades. ¿Ah? Entonces, Ana va a estar estresada también con probabilidad, va a fumar también con probabilidad 0,8, porque si se fijan acá, la regla no tiene probabilidad asociada. La regla se cumple siempre, lo que arrastra es la probabilidad. ¿Se entiende? Entonces, vamos a ver qué es eso que pasa en Problog. ¿Cómo se escribe eso en Problog? Bueno, así como lo están viendo ahí, ¿no? Yo digo 0,8, yo le pongo probabilidad 0,8, estos dos puntitos quiere decir que ese hecho se cumple con probabilidad 0,8. ¿No? Lo podemos ver acá en Problog. Problog está hecho no está hecho arriba de SWI, sino que es un intérprete en sí mismo. ¿Ah? Yo puedo hacer un shell de Problog, puedo consultar mi archivo que se llama stressp, que es ese que tenemos ahí, ¿sí? Y podemos preguntar smoke de Ana. Smokes. ¿Ah? Entonces, Problog, ¿están viendo la pantalla? ¿Quieren que la agrande o algo? Y se ve bien. ¿Se ve bien? Sí. Bien, entonces, Ana, fíjense, fuma con probabilidad 0,8. Eso es lo que nos dice Problog. Calculó, en base a esto, ahora vamos a ver cómo, en base a esta regla, calculó la probabilidad. Ahora querés saber cómo, qué pasa con Bob. Bob fuma con probabilidad 0,48. ¿Se entiende? No me responde más true o false, sino que me responde la probabilidad. En lugar de darme una respuesta verdadera o falsa, me responde con una distribución de probabilidad, porque en realidad esto es una distribución porque me da la probabilidad de verdadero y la de falso es 1 menos eso. O sea que me dio la probabilidad de cada uno de los valores posibles para la variable aleatoria.
¿Ok? Entonces, esto es lo que yo acabo de hacer. Esta es la forma de usar Problog para, como un shell, ¿no? Uno hace la consulta de este programa y hace consultas sobre cada una de las variables. Incluso puede preguntar, porque esto es programación lógica, por X. Así como preguntábamos, intenta resolver todos los valores posibles que admiten que admite X, digamos, ¿no? En los cuales hay, y además Prolog lo trae con aquellos que tienen alguna probabilidad. Lo duplicaba. Otra forma de ejecutar Prolog, de hacer lo mismo, acá yo lo hice interactivo. ¿Tá? Fíjense que yo dentro del propio programa lógico puedo poner consultas. Que evidentemente es lo mismo que esto que acabo de hacer, pero con una versión ya metido dentro del programa, digamos. Entonces yo digo Problog, y la forma de ejecutarlo, esto es Problog, y el nombre del... Y lo que va a hacer Problog es ejecutarme la consulta que tenga indicada. Yo puedo poner más de una en mi programa lógico. ¿Ok? Y me va a devolver la probabilidad de todos los eventos posibles, ¿sí? Para los valores que puede tomar X, que se deducen, y es igualito que Prolog, ¿ah? Es decir, trata de instanciar X según su base de conocimiento y le asocia las probabilidades. Pero la pregunta que nos queda acá es, ¿cómo calculamos esa probabilidad? ¿Qué está haciendo Prolog? ¿Qué está calculando Prolog? Porque en el caso de fumar AN es bastante directo, ¿de acuerdo? Porque como va por esta regla, vamos a recordar la regla, como va por esta regla, Smokes es por estrés, entonces la probabilidad de esta es la misma. Ahora hay que ver qué pasa con esto. Y para eso vamos a tener que hacer un poquito de repaso de probabilidad. Muy breve, son 3 slides, no se asusten. Cuando yo quiero calcular la probabilidad de un evento dado otro evento, hay algunas leyes que se cumplen. La primera es la ley de la probabilidad total. Si yo tengo un evento y lo puedo dividir en subeventos, la probabilidad del evento es la suma, dividir en subeventos de forma que sean una partición, la probabilidad de ese evento es la suma de las probabilidades conjuntas. No, dije mal, perdón, discúlpenme. Si yo tengo un evento, ¿sí?, que lo puedo ver en conjunto con otro, ¿ah?, y sumo las probabilidades de cada uno de esos subeventos, la probabilidad es lo que, la suma de sus probabilidades es lo que me da si son disjuntos. Lo más fácil es verlo con un ejemplo. La probabilidad de sacar un 12 de un mazo de cartas, ¿tá?, yo la puedo dividir ese evento en 4 eventos disjuntos. La probabilidad de sacar un 12 de oro, más un 12 de copa, más un 12 de basto, más un 12 de espada. Cuando yo sumo las probabilidades de cada uno de esos eventos, me da la probabilidad del evento que conforman la unión de esos eventos que dice, que son disjuntos. ¿Entiende? Esa es lo que se llama la ley de la probabilidad total. ¿No? Y la regla de la división de la probabilidad lo que dice es que un evento A dado un evento B, o sea, si ocurre el evento B, yo quiero saber cuál es la probabilidad de que ocurra el evento A, se calcula dividiendo la probabilidad conjunta, es decir, la probabilidad de que los dos eventos ocurran, dividido la probabilidad de que el segundo ocurra. ¿De acuerdo?
es la definición de probabilidad condicional. ¿Cuál es la probabilidad de que una moneda salga, no, a ver, de que una carta, que la primera carta del mazo sea 1, no, que la primera, ¿cuál es la probabilidad de que la segunda carta del mazo sea de oro, dado que la primera fue de oro, ponele? Bueno, es la probabilidad de que salgan las dos juntas dividido en la probabilidad de que haya salido la primera. Es decir, la probabilidad de que salgan 2 oros dividido la probabilidad de que la primera haya sido oro. La probabilidad de que la primera sea oro. ¿De acuerdo? Es la definición de probabilidad condicional. Entonces, cuando yo incorporo esa definición de probabilidad condicional, llega una nueva versión de la ley de probabilidad total que dice la probabilidad de un evento, y esta es muy importante, la probabilidad de un evento es la probabilidad de ese evento dado un evento B1 por la probabilidad de que B1 ocurra, más la probabilidad de ese evento dado B2 por la probabilidad de que B2 ocurra, etcétera, cumpliendo con todas las posibilidades, dado que B1, Bn es una partición. B1, Bn es una partición, quiere decir que son disjuntas y que la unión de todos ellos te da un evento que tiene probabilidad 1. Es decir, si yo tiro un dado, por ejemplo, yo podría decir, bueno, tengo la probabilidad de que el dado salga algo, es B. Bueno, tengo B1 es la probabilidad que salga 1, B2 es la probabilidad que salga 2, etc. B6 es la probabilidad de que salga 6. Y sabemos que no hay más eventos. Perdón, no es la probabilidad del evento. No hay más eventos que eso, puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, y los 6 eventos son los únicos posibles. O sea que la suma de sus probabilidades tiene que ser 1. De esta forma, con esta ley de probabilidad yo puedo calcular cosas que de otra forma parecerían más complicadas, porque por ejemplo, si yo les pregunto, yo tiro 2 dados y quiero saber cuál es la probabilidad de que el segundo dado sea mayor que el primero. Si uno lo piensa directamente no parece tan sencillo. Así ¿cómo hago yo para saber que el segundo dado es mayor que el primero? Bueno, depende mucho de lo que salga en el primero, obviamente. Pero ese problema se vuelve sumamente sencillo si yo puedo dividirlo según lo que salió el primer dado. O sea que aparece mi evento B que me permite calcular mi evento A a partir de eso utilizando la ley. Entonces, yo por ejemplo digo, la probabilidad de que el dado 2 sea mayor que el dado 1 es igual a la probabilidad de que el dado 2 sea mayor que el 1, dado que el primer dado, valga la redundancia, salió 1 por la probabilidad de que haya salido 1, más la probabilidad de que el segundo sea mayor que el primero, dado que el primer dado salió 2, y así con todos. ¿Se entiende? Entonces, acá me da, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que el dado 2 sea mayor que el dado 1 si el primero fue 1? Bueno, es 5/6, ¿no? Si yo tiro un dado, me sale 1. Si el segundo dado es 2, 3, 4, 5 o 6, el evento va a ser verdadero. ¿De acuerdo? Entonces, es 5/6 por la probabilidad de que el primer dado sea un 1, que es un sexto. Y así lo hacemos con todos los valores, y si ustedes hacen la cuenta, esto le va a dar 5/12. Esa es la probabilidad de que el primer dado sea mayor que el segundo. ¿Se entiende? Esto es un repaso de probabilidad, muy cortito. Entonces, ¿cómo calculamos la probabilidad de que X fume? Bueno, fíjense que a Ana no le influencia a nadie. Entonces, la probabilidad de que Ana fume es igual a la probabilidad de que Ana esté estresada. Porque nadie la influencia. ¿De acuerdo? Es decir, no tengo que dividir nada, es directa. No hay una subdivisión. En cambio, la probabilidad de que Bob fume es la probabilidad de que esté estresado, porque entra por la primera regla, o, que en este caso vale 0, más la probabilidad de que Ana influencia a Bob por la probabilidad de que Ana fume. ¿Sí? Acá habría que sacar, en este caso esto se da porque son disjuntos, digamos, ¿no?
Perdón, porque sé que Bob está estresado. Que no, ay, perdón. Sé que Bob no está estresado, es 0. Le asigno probabilidad 0. Entonces, lo que me queda es la probabilidad de que Ana influencia a Bob, que es 0,6, por la probabilidad de que Ana fume, que es 0,8, porque lo habíamos calculado antes. Y eso me da 0,48. Y lo mismo con K. Si nosotros recordamos lo que nos daba Prolog nos da exactamente esas probabilidades. Es decir, Prolog utiliza la regla de la probabilidad total para, a partir de las reglas de inferencia, calcular las probabilidades. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta acá? Esto, digamos, se puede generalizar mucho, ahora vamos a hablar un poco más, pero me parece importante que lo practiquen y lo vean en problemas. Es decir, cuando ustedes vean cómo siempre es la misma idea de cálculo. Ahora vamos a ver un poco más. Si hay alguna duda, me interrumpen, ¿está? Bien. Hay una cosita más muy interesante con las probabilidades, que es la regla de Bayes. Yo digo, bueno, sabíamos que la probabilidad de que dos eventos se den al mismo tiempo es la probabilidad de que el primero, por definición, ¿no? Que ocurra el primero dado el segundo por la probabilidad de que parezca el segundo. ¿De acuerdo? Es la definición de probabilidad condicional. Es decir, la probabilidad de que el segundo dado sea mayor que el primero es la probabilidad, dado que el primero salió, perdón, la probabilidad de que el primer dado sea 1 y que el segundo sea mayor es la probabilidad de que el segundo sea mayor por la probabilidad de que el primero sea 1. ¿De acuerdo? Que el segundo sea mayor dado que el primero es 1 por la probabilidad de que el primero es 1. Pero además, esa probabilidad se puede hacer al revés. ¿Tá? Podemos hacer la cuenta exactamente al revés. Es decir, esta cuenta es lo mismo. Puedo hacer P de B dado A por la probabilidad de A. Y aparece, y paso dividiendo, en esta regla, en esta igualdad, yo paso esto dividiendo, y lo que me obtengo es una cosa maravillosa que es la regla de Bayes. Que dicen que es una regla muy fácil de demostrar, pero muy difícil, que acabamos de hacerlo, de demostrar, pero muy difícil de explicar, que lo que me dice es que la probabilidad de que un evento ocurra, dado que otro ocurrió, se puede calcular a partir de la probabilidad de que el segundo ocurrió, dado que el primero ocurrió. ¿Sí? Y eso es clave para toda la línea de razonamiento bayesiana, porque lo que me está diciendo es que yo puedo dar vuelta. Si yo sé de forma fácil cómo un evento depende de otro, un evento A depende de otro B, fácilmente puedo saber algo que cuando está enunciado puede parecer mucho más raro, que es cómo el evento B depende del evento A. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Y eso me permite ir para adelante y para atrás con las probabilidades. Ahora vamos a ver un poquito el ejemplo de esto. Vamos a mirar un ejemplo de lo que se llama una red bayesiana, que es un modelo gráfico que utilizan este tipo de cosas que se llama inferencia, que permiten calcular las probabilidades de los eventos basadas en la regla de Bayes. Vamos a ver, por ejemplo, la red Asia. La red Asia es un conjunto de variables aleatorias con una distribución de probabilidad binaria, es decir, son cada una de ellas verdadera o falsa, y que están de cierta forma relacionadas. ¿Ya? Entonces yo tengo, por ejemplo, yo sé que una persona, la probabilidad de que haya visitado Asia es 1%. ¿De acuerdo? Eso lo calculé de alguna forma. De alguna forma yo sé eso, en base a estadística, lo que sea. ¿De acuerdo? No depende de nada de eso. Es una probabilidad que yo sé, de alguna forma, lo que recién preguntaba el compañero. ¿Ah? ¿Sí? Y yo sé también que si la persona visitó Asia, su probabilidad de tener tuberculosis es del 5%.
Si la persona no visitó Asia, la probabilidad de tener tuberculosis es del 1%. O sea, es más probable que uno tenga tuberculosis si visitó Asia. ¿De acuerdo? Y en general, a partir de esta distribución, si yo no sé si visitó Asia, utilizando la regla de la suma, la regla de la suma de la probabilidad, me va a dar que, si esto yo no lo sé, mi distribución de probabilidades si tiene tuberculosis va a ser 98,96 versus 1,04. Por otra parte, yo sé que la mitad de las personas fuman. O sea, mi probabilidad a priori, esto, perdón, pero voy a ponerlo a otro lado si puedo volver a la presentación. Esto se llama, fíjense que esto se llama probabilidad a priori. Esto. La probabilidad que yo sabía de A, y esto se llama probabilidad a posteriori. Es decir, fíjense que acá lo que sucede es que cuando conozco el B, cambia mi certeza sobre A. La probabilidad de A, dado que ocurrió B, es lo que yo pensaba antes sobre A, multiplicado por esta probabilidad que se llama de likelihood, o de verosimilitud, que puede surgir de los datos. Ahora vamos a ver acá cómo aparece eso. ¿No? Entonces, mi probabilidad a priori de que alguien sea fumador es del 50%. ¿No? Y eso también condiciona a si tiene cáncer de pulmón o no. Fíjense que si una persona es fumador, la probabilidad de tener cáncer de pulmón es 10%. Pero si no es fumador, esa probabilidad cae al 1%. Y el promedio ponderado, digamos, por la suma de probabilidades va a ser el 5,50. Lo mismo con bronquitis, y así voy construyendo esto que se llama una red bayesiana, donde ciertas variables dependen de otras, ¿sí? No en una forma verdadero o falso, sino asignando distribuciones de probabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, yo lo que puedo hacer es incorporar evidencia que cambia las probabilidades. ¿Qué quiere decir? Que si yo sé que la persona fue... Fíjense, ¿qué probabilidad tiene una persona de tener tuberculosis o cáncer? O supongamos, yo tengo una persona que le están haciendo unos rayos X. Si es una persona de la que no conozco nada, de acuerdo a mis datos previos, le va a dar normal el 88,97% de las veces. ¿Ah? No sé nada. Tengo una población, no sé nada. Si no sé nada, me va a dar normal el 88,97%. Ahora, si yo sé que esa persona viajó a Asia, fíjense que la probabilidad baja a 85%. ¿Por qué? Porque tiene más probabilidad de tener tuberculosis y por lo tanto tiene más probabilidad de que el resultado le dé mal. ¿De acuerdo? Y así, supongamos que tiene cáncer de pulmón. Supongamos que tenemos cáncer de pulmón, fíjense que el resultado anormal de los rayos X aumenta a 98%. ¿Sí? O puedo decir también, bueno, si tiene cáncer y tuberculosis, bueno, ahí no cambia mucho. Menos 98%. Peor que este 98 no nos puede dar. Fíjense que el bronquitis no cambia nada. Fíjense acá. Acá. Sí. Ahora vamos a ver por qué ese bronquitis sí cambia. ¿Qué es lo que quiero llegar ahora? Bueno, entonces, las probabilidades yo las propago hacia adelante utilizando la regla de la suma. ¿De acuerdo? Es decir, yo puedo saber para cada una de estas variables la distribución de probabilidad. Pero además, con la regla de Bayes, yo lo que puedo hacer es calcular las probabilidades hacia atrás. Y entonces, fíjense que si yo a alguien me dio el resultado anormal,
Fíjense que la probabilidad a priori de tener cáncer de pulmón es 5,50. Fíjense que si el resultado me da normal, yo puedo ir para atrás en la cadena de probabilidades. Y fíjense que ahora la probabilidad de tener cáncer de pulmón aumentó a casi un 50%. ¿Yo cómo hice eso? Utilizando la regla de Bayes. Es decir, calculé la probabilidad de B dado A conociendo A dado B. ¿Sí? A ver, hay una pregunta acá. Sí, acá me pregunta si tiene que ser dirigido el grafo, sí. Los grafos tienen que ser, no tiene que ser, no tiene que ser cíclico, claro. Ahí va. Una variable va para un lado solo, digamos, ¿no? Pero lo cual no impide que vos puedas calcular para atrás en la cadena, que eso es lo que a veces parece hasta raro. Fíjense que yo acá dije a la pasada, bronquitis no me afecta a los rayos X, pero sí me afecta. Pero yo decía, bueno, pero ¿por qué bronquitis afecta si lo único que depende de bronquitis es la disnea, no los rayos X? ¿Por qué afecta la probabilidad de los resultados? ¿Alguien se da cuenta por qué cambia cuando yo cambio acá? ¿Por qué cambia la probabilidad de resultado normal tener bronquitis si bronquitis no incide, no está en la cadena? ¿Te vas a repetir la pregunta? Sí. Fíjense que yo acá tengo esta probabilidad. Una persona tiene bronquitis y eso cambia la probabilidad de que tenga disnea, ¿no? Entonces yo, si sé que tiene bronquitis, la probabilidad de que tenga disnea va a ser el 80%. Porque tengo esta flechita acá, ¿verdad? Pero si nos fijamos, también cambia la probabilidad de que el resultado de los rayos X salga mal. Pero yo no tengo un vínculo entre bronquitis y resultado. ¿Por qué cambia la probabilidad? Y no es un poco como Monty Hall, o sea que dado que sabes algo, entonces te cambia la probabilidad de que seas smoker y eso te baja hasta abajo hasta... Exactamente. Muy bien, muy bien. Bien, bien. Perfecto. El tema es que esto también me cambia la probabilidad para atrás, porque nosotros, los seres humanos, pensamos hacia adelante, asociamos el cambio de la probabilidad con causa, pero en realidad, como nos enseñó Bayes, el hecho de saber que tiene bronquitis me cambia la probabilidad de que sea fumador, cambia la probabilidad hacia atrás, y al cambiar la probabilidad de que sea fumador, cambia todo en la cadena hacia adelante. Fíjense que lo que no cambia es si tiene tuberculosis. Esta probabilidad no cambia. ¿Por qué? Porque no aparece en la misma cadena. Bueno, sigo hacia adelante entonces. Bueno, esas son las redes bayesianas que nos permiten calcular probabilidades. ¿Y qué tiene que ver esto con Prolog? Bueno, Prolog, ¿qué tiene que ver con esto? Lo dejamos abierto. Pero esto es inferencia probabilista. Ahora vamos a ver cómo Prolog lo permite calcular a eso, pero fíjense que yo a partir de esto puedo hacer un montón de cosas, porque yo puedo sacar una cantidad de deducciones a partir de ciertos valores de probabilidad. E incluso a partir de la evidencia puedo ir cambiando esto. Entonces esto abre una cantidad de temas. Bueno, ahora vamos a ver cómo lo enganchamos esto con Prolog. Pero volvamos a Prolog básico. Prolog básicamente son hechos anotados con probabilidades. ¿Sí? Es decir, yo le asocio al hecho una probabilidad. Y luego hago predicados con reglas como hasta ahora. Y Prolog lo que me permite hacer es, a partir de esas probabilidades y utilizando estos mecanismos de probabilidad, calcular las probabilidades de los nuevos predicados, de las queries que tengo. Entonces, por ejemplo, un predicado que dice que heads 1 se cumple con probabilidad 0,5 y otro que dice que heads 2 se cumple con probabilidad 0,6, si yo quiero saber si esta moneda, esta es la probabilidad de que una moneda salga cara. Ponele. Si yo tengo el predicado dos caras, que dice, bueno, dos caras es verdadero si heads 1 es verdadero y heads 2 es verdadero, simplemente la probabilidad de que
este sea verdadero es el producto de las dos probabilidades. ¿Sí? Pero además permite consultar sobre cualquiera de los hechos. Acá en este caso, heads 1, por ejemplo, yo puedo hacer una query sobre heads 1 y me va a dar lo que tiene el hecho acá. Sí, ahora vamos a ver un poquito más complicado. Hay algún caso más complejo, que es lo que se llama el noisy OR. Cuando yo tengo dos reglas, supongamos que yo tengo las dos monedas que tienen 0,5 y 0,6 de probabilidad asociada, y las reglas son, bueno, yo quiero saber si salió alguna de las dos. ¿Cuál es la probabilidad de que si yo tiro dos monedas, una de las dos salga cara? ¿Cómo calculan esa probabilidad? La primera tiene 0,5 y la segunda tiene 0,6. ¿Cuál es la probabilidad de que alguna de las dos sea cara? Podés hacer la probabilidad de que ninguna sea cara, le haces el complemento, lo multiplicás y uno menos eso. Perfecto. Esa es una forma. Perfecto. Es decir, es la probabilidad de que una sea cara más la probabilidad de que la otra sea cara, pero no son una partición eso. ¿Por qué? Porque podrían ser las dos caras. Entonces es la probabilidad de que una sea cara más la probabilidad de que la otra sea cara, por la probabilidad de que la primera sea cara, más la segunda, menos la probabilidad de que las dos sea cara. Que es lo mismo que lo que decís vos, que calcular la probabilidad de que sean cara las dos, que no sea cara ninguna de las dos y restarla a uno. ¿Sí? Y eso es lo que hace justamente Prolog. ¿Ah? En el noisy OR calcula la probabilidad de que la primera sea verdadera, más la probabilidad de que la segunda sea verdadera, menos la probabilidad de que ambas sean verdaderas. Porque ya está incluida en las otras. Eso es justamente lo que hace Prolog si yo le consulto por Soundheads. Eso se llama noisy OR. ¿Por qué? Porque es el OR de los dos, pero es ruidoso porque podrían no necesariamente ser disjuntos y Prolog lo resuelve bien. Pero además en Prolog son programas de primer orden, por lo cual yo podemos construir programas donde yo tengo variables. Entonces, fíjense que yo acá digo, bueno, cualquier moneda, el evento sale cara, tiene una variable aleatoria, una variable de Prolog, y dice, bueno, cualquier moneda que utilice sale cara vale 0,6. Es decir, este evento se cumple con probabilidad 0,6. Entonces yo lo que puedo decir es tener una regla que dice, bueno, la moneda C, que puede ser cualquiera de estas, perdón, sale cara la moneda C es una moneda, esto es Prolog puro, digamos, es un hecho, porque al no tener probabilidad asociada, la probabilidad es 1, o sea que siempre es verdadero, si está en la base, pero además consulto si sale cara con este predicado. Y ese es el que me da la probabilidad. Entonces yo puedo decir después, bueno, si sale alguna cara, es que heads de algo se cumple. Va a probar con las 4 monedas, porque va a instanciar esta variable, y va a ser el noisy OR de las monedas. ¿Ah? Y me va a dar 0,9744, que es esta cuenta que recién decía el compañero, es 1 menos 0,4 a la cuarta. Nos va a dar este número. ¿Sí? Es decir, yo no solo puedo poner hechos, como acá, con probabilidades, sino que además a un predicado le puedo asociar probabilidades. Es un fact probabilista. ¿De acuerdo? Y es más, Prolog, vieron que acá yo lo que hice dije, heads hay una moneda y le asocio este evento, sale cara que tiene probabilidad 0,6, entonces la probabilidad de heads va a ser la probabilidad de sale cara. Es decir, exijo que sea una moneda y después simplemente tomo la probabilidad de que salga cara.
Prolog me permite hacer algo más sencillo no, sí, o más simple de expresar, aunque es exactamente lo mismo, y en lugar de tener este predicado medio artificial, que tengo acá, que es como un hecho artificial, me permite asociarle directamente a la regla una probabilidad. O sea, lo que estoy diciendo es, esa head, la moneda cara de C va a salir siempre que C sea una moneda, pero con probabilidad 0,6. Es decir, si hay una moneda C, esa moneda va a salir cara con probabilidad 0,6. ¿Se entiende? Es decir, metí dentro de la cláusula la probabilidad. Esto lo tienen que practicar, digamos, ¿no? Exacto, le pongo probabilidad a la transición y no al hecho. Exacto. Pero tengan en cuenta que en realidad esto es solo syntactic sugar, digamos, es solo una forma más elegante de escribir esto mismo. No estamos agregando expresividad, porque yo siempre lo puedo resolver de esta forma, poniendo ese hecho medio raro y haciendo el predicado de la cláusula en base a eso. ¿Ok? Una pregunta. Sí. En realidad, o sea, como que recorre todo el árbol siempre, ¿no? O sea, estoy pensando en el backtracking ya. Como que siempre recorre el árbol y te da la probabilidad de todas las ramas. Sí, exacto. Exactamente. Es lo que hace. ¿Y hay una manera de frenar eso? Porque capaz que tengo un árbol infinito o ramas que no quiero recorrer. No, en Prolog no podés. No podés. No tenés cat, no tenés operadores Él trata de hacerlo eficiente, ahora vamos a mencionarlo brevemente, pero no, él recorre todos los mundos posibles. Recorre todos los mundos. Entonces vos lo que tenés que hacer es jugar en cómo armás el árbol, pero sabiendo que va a ser eso. O cómo armás la consulta, ¿no? Claro. Porque vos podés preguntar para una rama específica, digamos, igual que en Prolog. Prolog tiene el mismo problema, ¿no? Claro, acá no tenés cat. Y el problema aparte puedo resolverlo por si quiero solo una respuesta, ¿no? Claro, pero acá también, que fue lo que hicimos hoy con Smokes, ¿no? Hoy acá yo puedo preguntar Smokes X y me trae todos, o puedo preguntar Smoke Bob y solo lo que pasa con Bob. Sí, está, pero es un ejemplo de juguete. Capaz que no sé la solución de antemano y no puedo preguntar por una específica. No, claro, y ahora lo vamos a ver con el grafo. En el grafo el tipo recorre todo. El loco hace cosas inteligentes como la memorización. Es decir, Prolog está tabulado. Cada vez que calcula una probabilidad, no la vuelve a calcular. Y por ejemplo, por eso no entra en loop. Ahora lo vamos a ver en un ejemplito. Algo tipo programación dinámica, que va guardando resultados. Exacto, tal cual. Programación dinámica. Es eso. Memoriza lo que ya fue calculando. Es exactamente eso. Entonces, en realidad no era tan necesario eso de que no tenga ciclos. Por ejemplo, mismo en este caso de los fumadores, yo te influencio a vos, pero vos me influenciás a mí. Entonces, No, yo lo que no, te decía, perfecto. Lo que yo te claro. decía es que no tienen ciclo son las redes bayesianas. Las redes bayesianas no tienen ciclo. Pero vos podrías tener grafos probabilistas, ahora vamos a ver algo. En el caso de las redes bayesianas vos no tenés ciclos. Ok, Porque la entiendo. probabilidad se calcula, porque la influencia es de dos vías, porque el grafo no está dirigido. Claro, pero por ejemplo en Problog, yo calculo que el primer hecho que se instancie en el ciclo determina a los demás y ahí se corta, digamos, ese loop. Tal cual, es exacto eso. Ahora lo Ok. vemos en el grafo, pero es exactamente eso. Bien, veo que se entendió la idea. Y acá tenemos el ejemplo de cómo instanciar una red bayesiana con Prolog. El ejemplo de hoy se programa en Prolog así. Le asocio la probabilidad, por ejemplo, visitar Asia, la probabilidad es 0,01. Lo que estoy diciendo es, si se acuerdan, no sé cómo mover esto, acá. Si se acuerdan, era 1, entonces yo tengo que poner la probabilidad en Prolog de visitar Asia es 0,01. ¿Sí? Y es 0,5 de ser fumador, es esta. Y después empiezo a ver las relaciones. Y entonces lo que estoy diciendo es, si visitó Asia, la probabilidad de que tenga tuberculosis
es 0,05, ¿sí? Y si no visitó Asia, y acá está el 0,05, si no visitó Asia es 0,01. ¿De acuerdo? Tengo que poner las dos relaciones. Y esta es la forma de decir not. ¿Ah? Por ejemplo. Y así yo armo toda la red bayesiana. Fíjense que tuberculosis o cáncer no es probabilista. Es simplemente la unión de todo. No cambia. ¿Ah? Es cualquiera de los dos que sea verdadero. Si tiene cáncer, no importa lo que vale esto, porque el OR siempre da verdadero. Lo mismo acá. ¿De acuerdo? Así se escribe en Prolog. ¿Está? Y acá hay algunos que son más complicados, como por ejemplo la disnea, que depende de tuberculosis o cáncer o bronquitis. Entonces, esto es como se expresa en Prolog. Y bueno, tienen que cumplirse los dos, la dos cláusulas del lado derecho. Y después yo puedo preguntar sobre lo que quiera en la cadena. Como es una red probabilista, y tengo estas probabilidades y tengo valles, puedo preguntar por cualquiera de las variables aleatorias del grafo. ¿Tá? Puedo preguntar si es fumador, si tiene bronquitis y si tiene disnea. ¿Cómo calculo, por ejemplo, la probabilidad de que tenga tuberculosis? Y bueno, es la probabilidad de que haya visitado Asia, que tenga tuberculosis dado que haya visitado Asia, por la probabilidad de haber visitado Asia, más la probabilidad de tener tuberculosis dado que no visitó Asia por la probabilidad de no haber visitado Asia. Acá estoy usando la regla de la suma. Y así puedo hacerlo para cualquiera de las variables que tengo en la red bayesiana. Yo le pregunto a Prolog y Prolog me dice la probabilidad de cada una de las variables que tengo acá. Que deberían dar igual que lo que tengo acá. 0,43 disnea, por ejemplo, es esta. ¿Se entendió? Hay algunos ejercicios para hacer en el práctico de este tipo de cosas para que jueguen con este tipo de probabilidades. Y además, Prolog, y esto no lo había dicho hasta ahora, me permite agregar evidencia. Evidencia es hacer clic acá. Evidencia es, yo sé que la persona tiene cáncer de pulmón. Y eso cambia las probabilidades, igual que acá. Entonces, el concepto de evidencia, Prolog lo permite incluir. Es decir, tenemos el concepto de los hechos que tengo, de las reglas, pero puedo agregarle más evidencia a esto. Yo sé que es verdad, es decir, transformo en 1 esta probabilidad. Y veo cómo pueden cambiar las consultas. Si yo le agrego evidencia a la red Asia, no me acuerdo qué era que le ponía, Asia con evidencia, si yo le digo evidencia que tiene cáncer de pulmón, bueno, ahí me va a cambiar la probabilidad. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Yo puedo tener grafos, a partir de esto y usando Prolog, puedo tener grafos probabilistas, que es un poco lo que ustedes me pedían recién. Me permite tener un grafo probabilista, igual que teníamos, antes teníamos grafos, ¿se acuerdan, no? Teníamos grafos y calculábamos caminos en los grafos. Es decir, bueno, cómo hay un camino de X a Y. Con Prolog la respuesta no es hay un camino, sino qué probabilidad tiene el camino de A a B. ¿Y eso cómo lo hago? Bueno, decorando las aristas con probabilidades y haciendo la definición de camino igual que la habíamos hecho hasta ahora. La pequeña diferencia que tenemos acá con Prolog es que nosotros no tenemos que preocuparnos por los loops, porque Prolog es memorizado y una vez que calculó una probabilidad no la vuelve a calcular. Eso puede traer algún problema en algún caso, ¿no? Cuando nosotros lo que sí queremos hacerlo, pero Prolog no entra en loop. Está lo que se llama memorizado, tabulado. Programación dinámica. Cada vez que calcula una probabilidad, no la vuelve a calcular. Entonces, acá por ejemplo yo puedo preguntar cuál es la probabilidad de un camino entre 1 y 5,
Y fíjense que el camino va a ser por acá o por acá. ¿De acuerdo? Y bueno, pueden ver que Prolog lo calcula. ¿Sí? También puedo preguntarle, y acá fíjense qué pasa con esto, ¿no? Yo le pregunto el camino de 1 a 5, de 1 a 6, de 1 a 1, de 1 a X o de X a Y. ¿Tá? Y Prolog, fíjense que cuando me contesta con todos los valores posibles, que en realidad es lo mismo que esta consulta. ¿Por qué? Porque Prolog, al responder la consulta, lo que está haciendo es armar una tabla y lo que me devuelve son los valores de esa tabla. Entonces, me está devolviendo todos los casos posibles que calculó al armar todas estas consultas. Es decir, él armó las consultas, lo tabuló y me lo devolvió. Y fíjense que no entra en loop. Bueno, acá no puede entrar en loop porque no tiene loop, pero creo que lo pongo más adelante en un ejemplo. Acá. Acá yo tengo uno que es un loop que va de 1 a 2 y de 2 a 1, con probabilidades diferentes. ¿Sí? Entonces, cuando yo le pregunto a Prolog los caminos posibles, me devuelve entre 1 y 1, entre 1 y 2, pero no vuelve a hacerme 1, 1, 1, 2 por el loop, porque no entra en los loops, porque memoriza las probabilidades. Y ahí lo que hace es esto que comentaban ustedes, ¿no? Va evitando entrar en loop, por eso yo no necesito controlar por loops acá. ¿Se entiende? ¿Alguna duda con esto? Era un poco lo que preguntaban hoy, ¿no? Algunas cosas más que tiene Prolog, que la van a poder practicar ustedes, son, me permite ejecutarlo con un parámetro MPE, que lo que me permite es calcular la explicación más probable para mi dato para cierta consulta. Es decir, ¿cuáles los valores más probables para la variable aleatoria dado los datos que yo tengo y la evidencia que yo tengo? Bueno, entonces, la probabilidad más de la redacia, la más probable para smoker y bronquitis, es que no sea fumador y no tenga bronquitis. Esa es una probabilidad con 21, que tiene, eso tiene probabilidad 0,21. Si yo cambio y le agrego evidencia, no me acuerdo cuál era la evidencia que le había puesto, que tiene cáncer de pulmón, entonces la probabilidad cambia y es probable que haya sido fumador y tenga bronquitis. De acuerdo a lo que dice la red. Ahora vamos a ver un poco cómo lo calcula eso. ¿Para qué sirve Prolog? ¿Para qué se ha usado Prolog? Se ha usado para detectar relaciones entre genes y procesos biológicos, es decir, intentar aprender grafos probabilistas, interacciones entre moléculas, se analizan datos de video. Si ustedes quieren ver sobre qué ha usado, pueden ir a la página web de Prolog y ahí tienen una presentación muy entretenida de las cosas que se han hecho con Prolog. Yo tengo la impresión de que este tipo de... Prolog viene desde ya más de una década. Yo tengo la impresión de que este tipo de métodos para razonar con probabilidades se van a volver muy populares en los próximos años. Se van a acordar de mí. Una breve, para cerrar, una breve... Ahora que vimos ya empezamos por la operativa, vamos a pensar un poquito lógicamente cómo funciona Prolog, una explicación de cómo funciona. Ahí tienen la referencia al tutorial, pero me parece que está bueno comentarlo. ¿Cómo hace Prolog esto? ¿Cómo incorpora todo esto de las probabilidades para calcular los mundos posibles? Entonces, ellos plantean un ejemplo en este tutorial que me parece que está bueno, que es, bueno, supongamos que yo tengo un juego en el que tiro una moneda y saco una pelotita de una urna, de dos urnas que hay. O sea, según si sale cara, saco de una, si sale número de otra, con diferentes distribuciones de colores de pelotita. Y el juego consiste en ganar si sale cara y saco una pelotita roja, o saco dos pelotitas del mismo color.
Ese es el juego. Y yo puedo preguntar, bueno, y acá fíjense que digo, bueno, la probabilidad de que salga cara es 0,4. La probabilidad de que de la primera urna salga rojo es 0,3 y que salga azul es 0,7. Y acá hay algo que no hablamos. Esta es otra forma de escribir lo mismo que hoy, porque hoy yo digo, bueno, 0,3 para que sea verdadero y el 0,7 es falso, era lo que habíamos asumido hasta ahora. Hay forma de que uno pueda decir cuál es la distribución de valores y decirle que son excluyentes. ¿Qué quiere decir? El predicado call con 1 va a darme red como segundo componente con probabilidad 0,3 y 0,7 blue. Y no pueden darse los dos. Es diferente al noisy OR. Y en la segunda urna tengo rojo, verde y azul. Y son excluyentes. Es la forma de asignar una distribución de probabilidad con más de dos valores posibles. O sea, que no sea verdadero o falso, que era la que habíamos visto hasta el momento. Entonces, ganar, ¿qué quiere decir? Bueno, quiere decir que salga cara y que al elegir salga rojo. ¿Sí? O que salga... No, perdón, dije algo mal. No depende cuál urna elijo de salgo cara, sino que son separados los eventos. Es decir, yo tiro la moneda y además saco una bola de cada urna. Entonces, si sale cara y saco en alguna de las dos rojo, gano. Pero también si saco de cualquiera de las dos no importa lo que haya salido en la moneda, si saco las dos del mismo color también gano. ¿Se entiende? Y lo que Prolog me permite hacer es calcular la probabilidad de ganar. La probabilidad de ganar, dado que saqué de la segunda urna, por ejemplo, una verde, la probabilidad condicional, y el mundo más probable para ganar, que era esto de la inferencia. Ahora vamos a ver los ejemplos. Entonces, fíjense que los mundos posibles que tenemos son, salió cara y saqué dos rojas, ahí ganó. Salió número y saqué dos rojas, también gano. Salió cara, sale una azul y una roja y también gano, y así voy viendo todos los casos posibles. ¿Sí? En los cuales en algunos gano y en otros pierdo. ¿Sí? Pero lo que está haciendo Prolog, y esto es lo que preguntaba hace un rato alguien, lo que está haciendo Prolog es calcular todos los mundos posibles y la probabilidad asociada a cada uno de ellos, usando las reglas de la probabilidad. Entonces, cuando yo pregunto, ¿cuál es el mundo más probable donde gano? Es este. El mundo más probable para ganar es que no salga cara y que salgan dos pelotitas azules. Eso tiene probabilidad 0,2. Por supuesto que todos los mundos suman 1, ¿no? Esta es la probabilidad, la explicación más probable, la inferencia de explicación más probable es esa. El mundo, ¿cuál es lo más probable que explique que haya ganado? ¿Sí? O sea, es el MPE para win. Pero también quiero conocer la probabilidad de ganar. ¿Y cuál es la probabilidad de ganar? La probabilidad de ganar es la suma de las probabilidades de todos los mundos donde gane. Es la suma de estas probabilidades que ustedes pueden verificar con Prolog, que da lo que esperamos que dé. ¿Sí? ¿Cómo se hace esto? No voy a entrar acá, pero lo que está haciendo es, lo que estamos haciendo en la semántica de distribución es la probabilidad de una consulta es la sumatoria de las probabilidades de los posibles mundos de acuerdo al conjunto de los hechos probabilísticos y reglas de Prolog que tenemos. ¿Ah? Esa es la lógica de todo esto que estuvimos hablando. Y acá tiene que ver algo con esto que preguntaba recién el compañero, ¿no? Bueno, pero hacer esto es imposible
imposible con problemas muy complejos. Toda la gracia de Problog es que resuelve de una forma elegante todo esto, y lo hace utilizando, trabajando sobre un modelo de conteo sobre todos los eventos posibles. Digamos, esto, bueno, no vamos a entrar en el detalle acá, pero encuentra el programa relevante con la evidencia, construye un grafo e intenta satisfacerlo, digamos. Y de esa forma resuelve de forma eficiente o bastante eficiente un problema que es bastante difícil. Ahí tienen la referencia del tutorial por si quieren leer los papers, si alguno se copa, parece que está bueno. Y hasta aquí llegamos, ahí tienen las referencias. Vamos a tener un práctico donde pueden practicar todo, valga la redundancia, todos estos conceptos. ¿Tá? Fíjense que vamos a tener un programa Prolog y vamos a hacer preguntas, y bueno, y ustedes tienen que ver utilizando Prolog qué cosas dan y para que jueguen un poco. Por ahí anda el Monty Hall también, cómo representar una modela Markov. No sé, creo que está entretenido, no son muchos ejercicios, no son muy difíciles. Bueno, son unos cuantos. ¿Tá? Y por aquí voy a cortar la grabación. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Corto por ahí.